Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, esta va a empezar la unidad 2, que es relacionada con el periodo de transformaciones estructurales, es decir, cuando Chile comienza un tránsito bastante rápido y bastante duro a lo que podría ser lo que conocemos como golpe de Estado. Y la idea es como ver por qué se empieza a gestar, por qué las causas de lo que ocurre el 11 de septiembre de 1973 tienden a verse desde décadas antes. Así que ahora vamos a la diapo. Ya, aquí vemos el título de la unidad que se denomina Periodo de Transformación Estructurales Chile en las décadas de 1960 y 1970. Es un periodo muy breve y probablemente probablemente se da a entender de que es muy pocas cosas van a ocurrir. No, aquí ocurren muchas cosas en muy poco tiempo entre lo que vamos a pasar en el contexto internacional y su influencia lo que ocurre en Chile. Por un lado tenemos acá la imagen de el tío Sam con el oso soviético, que representa lo que pasaba en la Guerra Fría y cómo esto influencia mucho el actuar tanto político como social de la época en Chile. O sea, vamos a ver qué ocurre. Aquí la clase de hoy la veremos como una breve contextualización y analizar este contexto de la Guerra Fría y cómo esto empieza a permear. Y algo vamos a contextualizar, dejar como las líneas claras para empezar. Ya, en relación a la Guerra Fría, es un conflicto que se manifestó en múltiples áreas y entre ellos entre dos facciones que en este caso son, por un lado, Estados Unidos y por otro lado, la Unión Soviética. Cada uno representaba dos aspectos distintos del mundo bipolar que se manifestaba en esa época, que por un lado teníamos al lado estadounidense que representaba el capitalismo, la democracia, y por otro lado teníamos a la Unión Soviética que representaba al socialismo en general, o el comunismo también en algunos casos. Mejor dicho, comunismo en este caso. Y también entre medio tendríamos a naciones no alineadas, que serían las naciones que no estarían en ningún lado del conflicto, o por lo menos tratarían de mantener su neutralidad. Y cada uno buscaría cómo tendría sus aliados, en este caso Estados Unidos tenía la OTAN, y por otro lado la Unión Soviética tendría al Pacto de Varsovia. En este caso, cada uno de estos bandos quería imponer su influencia en distintos ámbitos, en distintas áreas, o también tratar de salir victorioso en distintos aspectos. Incluso se va a notar mucho en distintos ámbitos, como por ejemplo en el deporte o en la ciencia incluso. Pero esto también vamos a verlo mucho más desde el lado político, en el fondo, que cómo se influencia esto acá en la región. Por ejemplo, hablando de la región de América Latina, vemos que ocurre un fenómeno bastante particular que, producto de que es una zona de influencia directa, de cercanía, obviamente le conviene a Estados Unidos mantener el control. Y esto es base a esta doctrina de seguridad nacional que buscaba con todo mantener alejado al comunismo de la región y usando distintas fórmulas como por ejemplo iniciativas de financiamiento económico, de financiamiento y apoyo económico para solventar distintas políticas de crecimiento y de mantención también del orden entre medio, hasta fórmulas de desestabilización para provocar golpes de Estado. Por ejemplo, una de ellas fue la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso hizo que Estados Unidos invirtiera muchos recursos económicos para poder mantener la economía de estos países y fomentar proyectos que sirvieran para mejorar las condiciones económicas de estos países. Pero entre medio también iba de la mano con esta idea de que si se mantenía como la economía estable, se iba a mantener la democracia y se iba a mantener un orden político más fácilmente en el país. Con esto evitaban la desestabilización que podía provocar un gobierno o una revuelta de carácter comunista, de izquierda en el fondo. Por otro lado, Estados Unidos, ya viendo que empezaría a llegar, por ejemplo, la Revolución Cubana, producida por los hermanos Castro y Che Guevara, incitó también a muchos, invitó a muchos militares o personas que estuvieran vinculadas al mundo militar a la Escuela de las Américas. La Escuela de América era una iniciativa para evitar, por ejemplo, promover fórmulas de insurrección en contra de posibles actores o partidos de izquierda que tomaran el poder,
para desestabilizar a estos países y provocar golpes de Estado. La Revolución Cubana a la vez también incentivó a muchos grupos de izquierda más revolucionarias en América para promover esta vía armada hacia el socialismo. Por eso surgieron varios movimientos. Por ejemplo, acá en Chile teníamos al movimiento de izquierda revolucionaria, que congregaría a un grupo pequeño como de personas que estaban a cargo como tratar de generar una revolución a través de la lucha armada. La Guerra Fría en Chile tiene como contexto bastante sucesos relacionados con esto. Y entre ellos, por ejemplo, el primer suceso como importante que data esto, que fue la ley maldita o la ley de defensa permanente de la democracia, que hizo de que se prohibiera la izquierda en Chile, o por lo menos parte de ella. Esto provocó igual una desestabilización social bastante grande. Y eso lo vamos a ver un poquito con qué se soluciona. Y después la década comenzaría como del 50, empezaría esta idea del conflicto entre el marxismo y el antimarxismo, evitar como a toda costa, por un lado, que llegara como el marxismo a Chile versus los que querían una vía ya hacia el socialismo. Entre esto, Estados Unidos obviamente influenciaría a Chile en distintos ámbitos, lo hemos estado viendo a lo largo de la unidad, cómo influye. Entre ellos, por ejemplo, aquí tenemos una prueba que es la foto de Eduardo Frei con Richard Nixon, que fue presidente de Estados Unidos. Ya, siguiendo, o sea, para mencionar un poco, antes de pasar a esta idea de este periodo, hay que hacer mención a lo que ocurre como antes de este periodo, que fue el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. ¿Por qué hay que mencionar esto? Porque el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo es un hombre que se aleja como de su faceta militar. Él cae más en lo político, pero de un político como más de carácter populista, como lo vimos en el primer gobierno. O sea, recuerden ahí el concepto del populismo y cómo este se construía como una imagen de una persona carismática que se alejaba de la política convencional y para buscar fórmulas para satisfacer a la masa y para mantener a la masa cercana. En este caso, Carlos Ibáñez del Campo buscaba una fórmula política que quería como acercarse a la población, pero a la vez también alejarse de lo político que anteriormente estaba visto como malo, que estaba corrupto, que estaba mal visto por un tema, por ejemplo, lo que ocurrió con la ley maldita. O sea, cómo los políticos traicionan a otros terminando ahí, cómo podían hacer eso, lamentablemente. Y entre ellos, el símbolo de Carlos Ibáñez fue la escoba. La escoba muchas veces es usada como un símbolo para manifestar que hay que barrer con la política. Esa era como la idea de él. Por un lado, Carlos Ibáñez del Campo se notaría mucho este populismo porque no tendría como una orientación política clara. De hecho, aquí vemos 3 fases de gobierno en las cuales se marca muy bien como los periodos en los cuales, por ejemplo, tiene una fase populista donde trata de acercarse a los sindicatos, trata de fomentar el modelo EASY, pero al ver que la economía no estaba creciendo, implementa iniciativas económicas de liberalización económica propuestas por una firma económica llamada Klein Sachs, en este caso la misión Klein Sachs, que manifestó que era necesario liberalizar la economía. ¿Qué hace Carlos Ibáñez del Campo? Hace caso a eso. Lamentablemente con esto tendría que verse ahí con los sindicatos de obreros que estarían en contra como de esta liberalización, porque obviamente habría una reducción de sueldos entre medio. Y esto, obviamente, estas reformas no ayudaron en el corto plazo a arreglar los problemas. Lamentablemente, Carlos Ibáñez del Campo quedaría prácticamente solo, incluso tendría que como aliarse un poco con algunos grupos de izquierda, y entre ellos le sirve esto para derogar la ley maldita, así como crear la reforma electoral, que es importante esta reforma electoral porque es lo que nos permite hoy en día votar bajo esta cédula única. Anteriormente las papeletas eran creadas por los partidos y eso lo aprovechaban para fomentar el cohecho. ¿Y qué se hace con eso? Es que cada votante tiene tiene un voto único y con esto se evita de que el número de series se repita. O sea, con esto se hace que el voto sea único, secreto, y aparte de eso se evitaría, por ejemplo, el cohecho, se eliminaría el cohecho, pero también fomentaría a los partidos políticos a buscar fórmulas menos sucias, podríamos decirlo,
para a mantenerse cercanos al electorado. Y es por eso que las alianzas políticas van a empezar a ser súper importantes. De hecho, por eso surgen alianzas como la Unidad Popular, o también la misma derecha se mezclaría también en dos partidos. El Partido Liberal y Conservador se unirían en uno solo, el Partido Nacional. Por ejemplo, esto es lo que hoy día conocemos como la papeleta, que ustedes en algún momento van a votar. Con esto van a verlo cuando les toque, les corresponda. Pero esto es más o menos lo que es como el resultado de esto. ¿Qué pasa con los tres tercios? ¿Qué son los tres tercios? O sea, los tres tercios son como, gracias a esto, es que la política comenzaría, o sea, el sistema político comenzaría a anidarse en tres franjas políticas bien marcadas y cada uno de estos tendría una base electoral pareja, tres tercios, o sea, podríamos decir 33,3% para cada uno. Pero entre este periodo irían como cada uno buscando como tratar de imponer su propio modelo político, económico y social. Cada uno de estos proyectos buscaría invalidar a la oposición o excluir a la oposición. Pero el fracaso de cada proyecto, o sea, vamos a ir viendo por qué fracasa cada proyecto, acabaría con su mandato, acabaría con con la invalidación de su propio mandato y lo relegaría a un segundo plano ya posteriormente. O sea, vamos a ver que ninguno de los partidos políticos o de las alianzas va a ser reelegida. El segundo elemento importante es que cada uno de estos grupos tenía claro que el modelo ISI ya había dado lo mejor de sí, o por lo menos la intención de lo que ya estaba constituido como modelo ISI ya no estaba resultando. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que modificar la base de la economía en este caso, con el fin de evitar los problemas económicos que traía Chile, o sea, el bajo crecimiento, el estancamiento, la dependencia del exterior, así como también la inflación. ¿Cuál es la solución? La reforma agraria. La reforma agraria que va a ser tratada e implementada por los tres gobiernos que vamos a ver a continuación. Así como también es súper importante el aumento de la polarización, especialmente por este sentimiento o esta idea de la lucha ideológica entre el marxismo y el antimarxismo. O sea, quedarnos al lado de Estados Unidos o pasarnos a la Unión Soviética y bueno, cada uno ahí se comenzaría de a poco como a polarizar esta lucha y va a empezar como ataques frecuentes a cada uno de los lados, a cada uno de los bandos, cada uno de las clases, o sea, de los miembros de los partidos políticos comenzaría a denostar al otro y cada vez se irían poniendo más violento, incluso en lo social se manifestaría mucho esta división. Como hoy en día, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los fachos, por ejemplo, por un lado, así como también los de izquierda por el otro lado. Así, por ejemplo, pasaba algo parecido en esa época. Solo que aquí en ese entonces podíamos decir como o sea, podían ser como vulgarmente se conoce los come guaguas contra los momios. Eso era como más o menos en esa época. Y estos son los tres gobiernos. Por un lado tenemos a Jorge Alessandri, que es el representante de la clase liberal, o sea, la clase política, o sea, la clase empresarial, mejor dicho, pero representante de la derecha. Pero él siempre se manifestó más cercano al mundo empresarial que a lo político. Y él es descendiente de Arturo Alessandri. La familia Alessandri haciéndose presente otra vez. En segundo lugar tenemos a Eduardo Frei Montalva, miembro del partido de la democracia cristiana, que es un partido que hasta el día de hoy existe, y representaría como al centro, al nuevo centro, a la socialdemocracia, que buscaría una reforma completa en muchos ámbitos y de integrar a la sociedad a distintos procesos políticos. Y por otro lado, al final tenemos a Salvador Allende, que representaría a la izquierda. Por primera vez la izquierda en Chile llegaría al poder de forma democrática y sería como un golpe a nivel mundial, incluso eso, que por primera vez la izquierda llegase al poder de manera no violenta, sino que por la vía democrática. Y claro, ahí vamos a ver que durante este gobierno empezaría ya la desestabilización completa del país, terminando y desembocando en el golpe de Estado. Bueno, con esto terminamos la video clase de hoy. Espero que se haya entendido más o menos como el contexto. Fue algo súper breve y vamos a ser súper breves durante este periodo pensando en que tenemos que ver muchas cosas. Así que espero mucha colaboración de ustedes. Cualquier duda o consulta, ustedes saben, los canales de comunicación y estamos en contacto. Que les vaya muy bien.